Pero bueno, vamos a empezar hoy. Estaba como reflexionando respecto a la ansiedad, o sea, el tema ansiedad, culpa, estrés. Siento que son tres energías que sostienen el miedo detrás, ¿no? Que sostienen un miedo muy profundo. Entonces estaba pensando que el miedo es como una ola, ¿no? Los miedos, ustedes, bueno, quizás son mamás, sabemos las oleadas, ¿no? De las contracciones, ¿no? Así como cuando estás en el proceso de parto, como se siente que va y viene una contracción, y todo así, y ya, ¿no? Y se puede sentir, yo sentía perfectamente cuando ya iba a venir una contracción. Sí siento que el miedo es una contracción, pero que no terminamos de procesar. Sí, son como oleadas, ¿no? Que no terminan de llegar a la orilla del mar. Entonces, sí creo que cuando un proceso de miedo, llámese ansiedad, estrés, culpa, ¿por qué hablo de la culpa? Porque la culpa, o sea, detrás de la culpa está, desde mi experiencia, la herida del rechazo y la herida del abandono. Es decir, me equivoqué, me da culpa y me da miedo también. O sea, aparte de que me siento culpable, me da miedo de que vaya a haber una consecuencia, que vaya a haber un rechazo, un abandono, un juicio, un esto, un otro, y no, o sea, termina siendo así como miedo, ¿no? Entonces, la idea para mí es cómo logramos conectar con la presencia del miedo, con cómo habitar al miedo. Digo, y se los digo como una mega experta del no control del miedo, ¿no? Y sí ha sido todo un proceso entender al miedo, incluso en muchos sentidos he sentido que por mucho tiempo el miedo fue mi aliado, o sea, que también tiene una parte, todo tiene su dualidad, ¿no? Vivimos en un mundo dual. Y el miedo también ha tenido un regalo que ofrecerme, porque siento que el miedo me ha cuidado, pero el problema es que yo sí me fui al extremo. Yo no sabía, o sea, yo no sabía que habitaba en esta tierra con tanto miedo. Ha sido un descubrimiento darme cuenta y qué bueno que lo he hecho. Y como les digo, hay una parte del miedo que gracias miedo, porque me has cuidado, ¿no? De no cometer, no sé, en la época más deprimida que estuve, que fue en la prepa, haberme vuelto una drogadicta, por ejemplo. El miedo me hizo no atreverme a entrarle pues a las drogas, ¿no? Y sí me tocó, pues, gente que, o sea, y aparte porque le digo, porque yo era darqueta. O sea, estuve muy cerca de ese mundo, pero el miedo no me hizo meterme ahí. Entonces, el punto aquí es que esta semana trabajamos todo lo que es el enraizamiento y el arraigo. Siento que, como ayer lo estaba reflexionando en el trabajo que hicimos acá de sacudir y taca, taca, tucu, esta sensación del cuerpo crepitar, esta sensación del cuerpo moverse hacia el punto de que te sientes tus huesos. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero esta sensación de sentir los huesos, sentir hacia absolutamente todo tu cuerpo, empieza a dar paz, ¿no? O sea, curiosamente te empieza a enraizar, curiosamente te empieza a arraigar, curiosamente es justamente esta sensación de que el miedo llega a la orilla de la tierra, ¿me entienden? Es decir, esta oleada que empieza a disiparse cuando llega a la tierra. Se me hace una metáfora muy interesante, ¿no? Porque incluso hasta pensándolo en sueños, yo he tenido sueños, pesadillas, y eso lo he soñado varias veces, de olas así de 20 metros, 40 metros que están cerca, aproximándose a tragarme, ¿no? Es así como que... Y es como huyo de esas olas, grandes olas. Creo que es al final esas grandes oleadas de miedo que muchas veces he sentido que me van a tragar viva, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho cuando traía a los maestros de afro, a los africanos, pues había que gestionar muchas cosas, había que pagarles en dólares y todos los recursos se pagaban a partir de la gente que llegaba a los talleres. Y como yo no podía controlar el flujo de personas que llegaba a los talleres, muchas veces cuando iba a empezar el taller, un día antes que yo pedía y hacía promociones y la fregada, tenía el 15% solamente, imagínense, 15% de confirmaciones y yo sabía que con 15% no me iba a servir pero ni para los chicles, ¿no? Y entonces entraba en un estado de estrés y de terror que no se imaginan, porque había que pagar al maestro, había que pagar a los músicos, había que pagar el espacio, había que pagar. Y les juro que era así una ola de 20 40 metros, así de angustia, de no se están notando las personas, ¿no? Me acuerdo como el último, de los últimos
cursos que hice, llegó Bemba Bangora, mi maestro, y yo venía con él. Estaba, ay, Bemba, pero así súper preocupada. Y el maestro así, van a llegar, van a llegar. Me dijo, ya para el problema, van a llegar, ¿no? Y yo, ¿no? Y sí llegaron, ¿no? Y entonces, es decir, para mí era muy difícil conectar con la confianza en los procesos. Entonces, esas oleadas de miedo, no, bueno, imagínense en mi estómago, en mi hígado, en mi páncreas, en todo mi tiroides, o sea, pues obviamente no saben, qué terror. O sea, entonces, imagínense si cada año traía maestros y luego también me aventaba un show, un espectáculo, una presentación con 70 alumnas, de nuevo los hogares aquí y de nuevo y entonces esas oleadas de miedo, pues sí, justamente ya empiezan a convertir en tsunamis, y sientes que te van a atrapar. Bueno, entonces aquí lo que a mí me interesa es cómo podemos como conectar con la energía de enraizamiento y con la conciencia de que enraizarte, y ese es un gran regalo de las danzas de raíz, no solamente de la africana, de todas las danzas de raíz del mundo, ¿sí? Te regalan eso, ¡pum! Volver al cuerpo, volver al piso, volver a habitarte, ¿sí? Para sacar la energía de la mente, que ese es el problema de uno de los grandes problemas actuales, por los cuales la ansiedad está a tope, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque la mente, o sea, lo que a mí me pasaba, ¿no? No van a llegar, no van a llegar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a, si no llegan, cómo le voy a hacer para sacar todo ese dinero, pagarlo? Y ¿no? Así, ese, ¡fua! Se convertía en una ola, no, una ola. Y ya, muchas veces me salió el curso, ¿no? Pero el costo fue muy alto, en serio, el costo fue muy alto. O sea, al final, pues obviamente, pues por eso ahora ando reparando los daños en mi proceso, en mi cuerpo, ¿no? Porque eran descargas de adrenalina, depresión y ansiedad muy elevadas, y después me venía un down completamente, ¿no? Y luego un down absolutamente de cansancio así, ¿no? De quedar tumbada. Tenemos que de estar conscientes que necesitamos herramientas de gestión, de autogestión, de herramientas para salir de esos estados y entender, que es la metáfora de hoy, el miedo como una energía que sube y que baja, una ola, una oleada que va a elevarse, y que lo que tenemos que hacer, así como con el tai chi, ¿no? Es como cómo logramos que esa ola baje y llegue a la tierra y se disipe. ¿Ok? Porque aún un tsunami va a haber un punto en donde va a llegar a un fin y se va a disipar, se va a diluir. Y entendamos que la mejor manera de disipar la ansiedad, el miedo y la mente, el potro de la mente, es llevando la ola de aquí para acá, al cuerpo y a la tierra. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver la rumbita. Vamos a conectar con la fluidez de la energía del agua y de las olas a través de nuestro cuerpo. Vamos a empezar.